Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. En nuestros programas de radio y de televisión tenemos como práctica el difundir las ideas, el traer personas que puedan decirle a la humanidad algunas cosas de sus experiencias, de su trayectoria en la vida, de lo que haya hecho, para que eso después pueda ser asumido por nuestros oyentes y nuestros televidentes. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Emilio Carrillo, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, pero por aquello de que nuestros programas ya trascienden más allá de las fronteras, habría que decir que nuestro querido amigo Emilio Carrillo es un hombre que procede de una política muy consecuente durante muchísimos años, y en su proceso de evolución ahora se dedica, yo creo que se dedica totalmente al tema de la espiritualidad. Él es escritor, ha escrito libros muy interesantes como Los Códigos Ocultos, como Buscadores, o un libro de una trascendencia extraordinaria que se llama Dios. Ni Dios para arriba ni Dios para abajo, solamente Dios, porque eso tiene una carga grandísima de definición que lo define la sola palabra de Dios. En nuestro programa de hoy vamos a seguir el camino de ese libro, vamos a seguir el camino del programa que hicimos con ese libro, que va a hablar de la trascendencia de nuestra conciencia y de nuestra divinidad, el camino de la divinidad, y cuáles son los elementos y los pasos más importantes para desligarnos de nuestra vida, pudiéramos decir, esta vida material que tenemos, en el que somos nosotros parte muy importante, para descender a otro plano absolutamente distinto, que no tiene por qué prescindir de lo material, pero para desembocar en otro plano diferente, que es la concreción de todo eso, que se llama la espiritualidad y después la divinidad. De eso es de lo que vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola Emilio, encantado de verte por aquí de nuevo. Igualmente Ángel, siempre es un placer. Qué barbaridad. Hay que ver, Emilio, yo hago los programas, como tú sabes, pero prácticamente no me quedo con los detalles. Con los detalles más no me quedo. Los escucho después, ¿no? Y el último programa que hicimos, que se llama Dios, precisamente este domingo he ido a ver a un primo hermano mío al Castillo de la Guarda, y para allá escuché un programa y para acá otro. Y es que ese programa lo recomiendo que se escuche porque es de una profundidad extraordinaria. Emilio, es algo auténticamente excepcional. Si tú sabes, Ángel, que yo normalmente la entrevista o las charlas y demás mías no las veo ni las escucho. Bueno, pero a mí eso que compartimos aquí, que compartimos tú y yo, que compartimos también con los amigos que nos acompañan, sí, resonó mucho en mi interior también. Pero, tela, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plato, pero después también hay que decir que hay otros muchos amigos nuestros, muy queridos por nosotros, que no pueden estar en el sitio donde pueden ser saludados a través de la televisión, pero que los saludamos con todo el cariño de la misma manera, ¿no? Y entonces, pues, Emilio, entramos en materia. El tema que vamos a hablar es de la divinidad. Eso, a niveles populares, podría decir, no sé qué es eso, son cosas de dioses y de santos y cosas de esas, ¿no? La divinidad. Pero para llegar a esa divinidad hay que andar un trayecto y un camino. Y de ese camino es del que deberíamos de hablar ahora para profundizar un poquito más en ese programa que hicimos anteriormente que se llamaba Dios. Así, Ángel, durante el año 2013 lo que sentí interiormente después de los meses de silencio fue compartir lo que, por llamarlo de alguna forma, es la conexión con nuestra divinidad. El Dios que es yo, el Dios que es tú, el Dios que es todos. Y eso fue lo que estuve compartiendo en charlas, en programas como el que aquí desarrollamos.
Después, a partir del mes de diciembre del año 2013, he vuelto a entrar en silencio. He estado 2 meses de tranquilidad, de introspección, y lo que mi interior me indica ahora es que fundamentalmente lo que me inclina ese interior mío a centrarme es en la práctica. En la práctica. En ese programa creo que de una forma bastante concreta, bastante clara, logramos diferenciar entre los distintos componentes del ser humano, que somos una unidad, pero que por muchos motivos nos identificamos solo con el vehículo y no con el conductor, como hablamos en aquel programa. Es decir, solemos aferrarnos a una parte de lo que somos, que es verdad que lo somos, pero es solo una parte, y además es la parte que tiene fecha de caducidad, porque somos otras cosas que no tienen fecha de caducidad. Normalmente nos aferramos al vehículo, es decir, al yo físico, mental y emocional. Y se nos pasa desapercibido la dimensión álmica, la dimensión espiritual, la conciencia, como cada cual quiere denominarlo, que es precisamente aquello que cuando nuestro vehículo deja de funcionar, sigue funcionando. Es como el ejemplo que utilizamos en el programa, es que cuando a cualquiera de los que están siguiendo este programa, por la radio o por la televisión, se le estropea su coche, a ninguno se le ocurre irse a la funeraria por un ataúd e irse al cementerio. Bueno, pues es un ejemplo cómico, pero en el día a día eso le sucede a mucha gente. Entiende que cuando su vehículo físico, mental y emocional deje de operar, deje de funcionar, también ellos mueren. Y eso no es cierto. Hay vida más allá de la vida, de hecho es la vida, en que no tiene sino un renacer continuo de instante en instante. Entonces lo que te propongo es que hablemos de la práctica para conectar con esos componentes divinos que todos tenemos, sí, que van más allá del propio vehículo, si te parece. Exactamente, vamos, yo pienso que sí, que puede haber varias opciones para poder explicar eso lo mejor posible. Mira, de hecho, en los distintos talleres, charlas que estoy empezando a dar, voy a hablar de 14 prácticas. Es evidente que para desarrollar esas 14 prácticas se necesita un taller largo, de fin de semana, que voy a dar varios durante este año 2014 en muchos puntos de España. Pero en lo que es el formato de este programa, que exige concreción y que tiene un tiempo limitado, creo, Ángel, que vamos a coger el toro por los cuernos y empezamos quizás por la más trascendente y a su vez a la que la mente le cuesta más trabajo aceptar, que es lo que a mí me gusta llamar la práctica de la síntesis, la superación de la experiencia dual. Yo creo que las personas que están aquí con nosotros compartiendo este rato, los que nos siguen a través de los medios audiovisuales, somos perfectamente conscientes que vivimos en una dualidad. Nos hemos acostumbrado a vivir en una dualidad, donde todo lo pintamos o de blanco o de negro, de positivo o de negativo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos agrada y lo que no nos agrada. Y empezamos a percibir que esa forma de caminar por la vida, porque eso es una forma de caminar por la vida, es una forma voluntaria, se pueden caminar de otras, pero nosotros hemos elegido, por las razones que sea, caminar por la vida etiquetando a la vida, clasificando a la vida en A y en B, en lo agradable y en lo desagradable, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, en lo positivo y en lo negativo. Y empezamos a darnos cuenta también que esa manera de andar por la vida, casi inconscientemente, nos termina enfrentando a la vida. Porque claro, andar por la vida diciendo que hay una parte de la vida que me gusta y otra parte de la vida que no me gusta, significa aceptar ya de partida que hay una parte de la vida que no te gusta. Y eso parece normal, pero eso es tremendo. Es decir, aceptar que hay una parte de la vida que es negativa, eso es tremendo. O que son los malos. O que son los malos. Y a partir de ahí, esa parte negativa hace que empieces a ver la vida con desconfianza. Y esa desconfianza hacia la vida hace que finalmente empecemos a tener miedo a la vida. No ya a la muerte, sino a la vida. Frente a esto, la práctica de la síntesis consiste en algo muy sencillo. Hablando en términos filosóficos, ahora lo dejamos rápidamente a un lado, pero hablando en términos filosóficos, tesis y antítesis. Nos hemos acostumbrado a lo blanco y a lo negro. Y nuestro corazón, sin embargo, no funciona. Y nuestro ser interior no funciona en tesis y antítesis, en positivo y negativo, sino en síntesis. Aceptando que todo está ahí. Aceptando la luz y aceptando la oscuridad. Aceptando lo que la mente califica de bueno y aceptando lo que la mente califica de malo. Y dándote cuenta, y ese es el eje de esta práctica, de que todo lo que aparece en nuestra vida, que realmente lo estamos creando nosotros mismos, todo lo que la vida trae delante nuestra, todo lo que estamos atrayendo a nuestra vida, todo lo que nosotros estamos generando en nuestra vida, en definitiva, todas las experiencias, todas las vivencias, todos los hechos, todas las situaciones, no son ni blancas ni negras. Las experiencias no tienen color.
y todas vienen a nuestra vida para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Todo lo que a nuestra vida llega, diga la mente lo que diga sobre el blanco o el negro, sobre lo positivo y lo negativo, no tiene otra razón de ser que impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. No hay otro por qué, no hay otro para qué. Y a partir de ahí, Ángel, lo que se empieza a sentir en el interior, más allá del desconcierto que se provoca la mente, porque la mente sigue diciendo, no, pero esto está bien, no, pero esto está mal. No, no existe ni el mal ni el bien. Tú tienes un estado de conciencia que como tú ves la vida, como ves la muerte, como te ves a ti mismo, como ves a los demás, como ves a la divinidad, como ves el mundo, como ves las cosas. Y yo tengo mi estado de conciencia. Cada ser humano tiene el suyo. Y el estado de conciencia se pone de manifiesto en una vibración. Cada uno tenemos una vibración. Y esa vibración la notamos, la percibimos. Es lo que hace que a veces nos sintamos más afín con una persona o sintamos un rechazo, entre comillas, por una persona. Hay una sintonía o no vibracional con esa otra persona que depende del estado de conciencia. Cada cual el suyo, en libre albedrío, ni mejores ni peores. Pues bien, ese estado de conciencia de cada uno, que es una vibración, atrae experiencias, crea experiencias, hechos y situaciones. Y esas experiencias llegan a nuestra vida para resonar con la vibración de nuestro estado conciencial e impulsar nuestro estado conciencial, abrir nuevas puertas, expandir nuestro estado conciencial. Y eso, claro, Ángel, no tiene excepciones. El ejemplo que a lo largo del finales del 2013 yo ponía, que vale también ahora, aunque esté más a comienzo del 2014, es creo que la lotería de Navidad se juega el 22 de diciembre. Bueno, pues el ejemplo que a mí me gusta poner para comprender lo que es la experiencia dual y cómo trascenderla es un poco bruto, pero es el siguiente. Estamos a punto de ser el 22 de diciembre y yo en el bolsillo izquierdo tengo un décimo de lotería. Y en el bolsillo derecho tengo una cita con el médico después de hacerme una serie de pruebas. Y ambas cosas van a suceder el 22 de diciembre. Y barajamos dos hipótesis. Hipótesis una, el décimo de lotería toca y consigo X decenas de miles o 1 millón de euros. Y el papel que tengo con la cita médica de mi bolsillo derecho, voy al médico y el médico me dice que después de las pruebas estoy maravillosamente. La hipótesis una es que tengo una experiencia de hacerme millonario, como se decía antiguamente. Hipótesis 2, no me toca el décimo de lotería, voy a la cita con el médico y el médico me dice que tengo un tumor con metástasis. Esa es una experiencia totalmente distinta de la primera. Son las dos hipótesis. Bueno, pues lo que yo quiero compartir, y sé que dicho así suena bastante bruto, es que da igual. Todo tiene su porqué y su para qué, en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. Si lo que viene a mi vida es un premio de lotería, es porque en mi proceso conciencial eso tiene su porqué y su para qué en la evolución, en mi evolución y en mi proceso. Y si lo que viene es una enfermedad, por grave que sea, exactamente igual, tiene su porqué y su para qué en clave de mi proceso conciencial y evolutivo. La práctica de la síntesis, la superación de la experiencia dual, es ver la vida no como un iceberg, la puntita del iceberg, esa que sobresale por el agua, sino ver el iceberg en todo su conjunto. Lo que normalmente vemos de un iceberg no es sino la puntita por encima del agua, pero el iceberg de verdad está por debajo del agua. Aferrados a nuestro vehículo, al yo físico, mental y emocional, olvidando la divinidad que realmente somos, nos hemos acostumbrado a ver el iceberg solamente por la puntita. Entonces, por ejemplo, vemos una enfermedad y contemplamos la enfermedad por la puntita, los síntomas, etcétera, etcétera, de la enfermedad. Pero la realidad es que el iceberg es mucho más grande y que toda enfermedad, aunque parezca increíble para la mente, es sanadora. Toda enfermedad tiene un porqué y un para qué desde el punto de vista interior. Toda enfermedad genera un proceso de limpieza y de sanación interior. Y eso solo se puede comprender, eso solo se puede vivir cuando la experiencia dual se va superando. Emilio, podríamos decir que esa exposición maravillosa que has hecho en realidad habla de nuestras creencias. Nuestras creencias es lo que nos lleva a la luz y a la oscuridad, a verlo todo de esa manera. Y entonces probablemente lo que habrá que hacer es cambiar las creencias. Es lo que estamos haciendo, de hecho. Pero vamos a hablar de ese tema dentro de un momento, porque vamos a cortar, pero venimos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote. Y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola, Emilio. Hola de nuevo. Vaya la andanada de la primera parte del programa, ¿eh? Sí, todo es tu responsabilidad. Maravilloso, ¿eh? Que la estás creando. Emilio, es que tiene una capacidad extraordinaria para recordar. No sé cómo puedes tener esa memoria tan prodigiosa, ¿no?
que no se te olvida nada. Sí, posiblemente porque no soy nada, Ángel. Quizás ese es el secreto. Emilio, terminamos esta primera parte diciéndote, cuando tú hablabas de esa dualidad extraordinaria que todos lo sentimos como negativo y positivo, esas son nuestras creencias, eso es lo que nos han enseñado. Esos se han dedicado a enseñarnos, según dicen la Biblia, por ejemplo, el Génesis, desde que salimos del paraíso terrenal y elegimos la vida del árbol del bien y del mal, que es la vida de la enfermedad, de la felicidad y de la infelicidad total. Y aquí estamos, con esa tesis. Ha llegado el momento de cambiarlo. Efectivamente, ha llegado el momento de volver a nuestro hogar, de regresar al paraíso, que siempre lo hemos tenido aquí, pero ahora se trata de recordarlo. El famoso mito del árbol de la sabiduría, efectivamente, esa es la experiencia dual. Eso es vivir la vida con unas gafas determinadas que te lleva a todo clasificarlo en bueno y en malo, en positivo y en negativo. Y eso es lo que estamos sintiendo ahora, que eso lo único que nos ha conducido es a enfrentarnos con la vida misma, a olvidar lo que realmente somos, y a partir de ahí estamos ya empezando a caminar con unos paradigmas totalmente distintos, dejando atrás, como tú muy bien has señalado, un sistema de creencias. Hay que dejar atrás los sistemas de creencias. Lo hemos compartido en este programa. La espiritualidad que y han sido útiles también. Han sido imprescindibles en nuestro proceso conciencial. Y esa despedida que estamos haciendo de esos paradigmas, de esa antigua conciencia, lo tenemos que hacer con todo el amor del mundo, porque nos ha tenido su porqué y su para qué, volvemos a lo mismo, para impulsarnos nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero hemos llegado a un momento determinado en el que nuestra espiritualidad ya exige ser vivida en libertad, y esa libertad obliga a dejar atrás, con amor, todos esos sistemas de creencias que nos han metido en ese mundo del etiquetado, del dualismo, de la dualidad, de la dicotomía, de las culpas, de los miedos, de los karmas, de los pecados, de los lastres. Todo eso se ha acabado. Se ha acabado para todos aquellos seres humanos que en su conciencia diga, hasta aquí hemos llegado, y yo ahora empiezo a vivir ya con paradigma y con pauta totalmente distintos. Podríamos decir también el proceso de resurrección en vida de Jesús con Juan. Por supuesto que sí. En el Sermón de la Montaña. Es un nacer de nuevo, es una resurrección en vida. Y en ese nacer de nuevo, en esa resurrección en vida, Ángel, muy ligado a la experiencia dual, cuando el ser humano se identifica con el vehículo y no se identifica con lo que realmente es, pasa la vida buscando lo que yo llamo la satisfacción, el bienestar. Busca el bienestar. Y busca el bienestar en el exterior. No busca el bien ser que todos atesoramos, porque no lo percibe. Al identificarse solo con su componente exterior, no percibe lo que realmente somos. Lo dijo maravillosamente San Agustín de Hipona, que tuvo también un proceso de renacimiento en su vida. Cuando, una vez que se había dado cuenta ya por fin de lo que realmente es, dejó escrito aquello de tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde porque tardó años, ¿no? Dice, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Es que no se puede decir mejor, no se puede expresar más claramente. Pues bien, cuando no nos damos cuenta de lo que realmente somos y nos empeñamos en buscar fuera lo que ya somos, se produce la búsqueda del bienestar. Y en la búsqueda del bienestar, Ángel, es tremendo, porque nuestra mente nos lleva a creer ilusamente de que existe el bienestar y existe el malestar. Llamamos malestar a aquello que cuando queremos cosas, conseguirlas, no lo conseguimos, nos sentimos mal. Y eso lo llamamos malestar. No sé, por ejemplo, me enamoro de alguien y si ese alguien no me corresponde, me siento mal. A eso lo llamo malestar. Y llamo bienestar a cuando lo que busco, la satisfacción que estoy buscando en el exterior, se materializa, se cumple. Verbigracia. Amo a alguien y ese alguien me ama a mí. Malestar y bienestar. Al malestar lo llamamos sufrimiento. Y no nos damos cuenta que el bienestar también es sufrimiento. Nos empezamos a dar cuenta ahora. Pero es que el bienestar también es sufrimiento. El bienestar también es sufrimiento, en primer lugar, porque inmediatamente que tú consigues algo, en la búsqueda de la satisfacción, aparece el miedo a la pérdida. Es automático. Y el miedo a la pérdida te genera sufrimiento. Has encontrado una persona que hay una correspondencia de amor. El miedo a la pérdida. Inmediatamente empieza ya la mente con el control, con la programación. No basta el aquí y ahora, ya quiere hacer proyectos de futuro, ya quiere cosas que te nacen para toda la vida. Empiezan los celos, los sentimientos de apropiación, de aprobación, multitud de emociones mía, me pertenece, que a ese amor lo contaminan y hacen que se genere sufrimiento. Sí. Pero esa es la primera razón por la que el bienestar también es sufrimiento, el sentimiento de pérdida. Pero es que además, cuando consigues el bienestar, puedes ilusamente pensar que ese es el camino.
El ejemplo que yo pongo es meterte por una carretera de montaña con el coche de Fernando Alonso a 200 por hora. Mira, lo peor que te puede pasar es que no te des el porrazo en la primera curva, porque te puedes animar. Es decir, puedes pensar que tú puedes ir por una carretera de montaña a 200 por hora. Entonces, cuando vas buscando el bienestar, oye, y lo consigues, eso es lo peor que te puede pasar, porque puedes creer que ese es el camino. Y claro, a la segunda curva, a la tercera o a la siguiente, el porrazo que te vas a dar es absoluto. La búsqueda del bienestar en el exterior, tanto en lo que llamamos malestar como en lo que llamamos bienestar, es ni más ni menos, Ángel, que la seguridad de que el porrazo te vas a dar. Y eso es una vía directa al sufrimiento. Y lo que los seres humanos nos empezamos a dar cuenta es que la vía del sufrimiento es una vía que hemos elegido en nuestro proceso conciencial, como tú antes apuntabas, que también ha tenido su porqué y su para qué. Y en libre albedrío, aquella persona que quiera seguir utilizando el bastón y la herramienta del sufrimiento, que la siga utilizando. Pero hay muchos seres humanos que ya estamos diciendo a nosotros mismos, mira, muchas gracias, ya he utilizado bastante la vía del sufrimiento, pero ahora quiero utilizar otras vías concienciales, la vía del gozo, la vía de la alegría, la vía del compartir, la vía en definitiva que me llena de libertad. Y en eso estamos, dándonos cuenta de que el sufrimiento ha sido una herramienta voluntaria en nuestro proceso conciencial. Esto es otra cosa que desconcierta nuestra mente. Cuando hablamos de sufrimiento, tú me lo habrás escuchado y me gusta traer a colación una canción que tú y yo en nuestros tiempos de militancia comunista la hemos conocido perfectamente, que es de un cantautor cubano, de la nueva trova cubana, llamado Silvio Rodríguez. La canción se llama El Elegido. Es una canción preciosa, por otra parte, en YouTube es muy fácil, Silvio Rodríguez, El Elegido. Es una canción preciosa. Bueno, pues Silvio Rodríguez nos habla de un ser de otro mundo, que iba de planeta en planeta, un animal de galaxias, un ser de la nada. Y ese ser de otro mundo que va de planeta en planeta, en un momento determinado, dice la canción, decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Entonces baja a la Tierra. Y cuando baja a la Tierra, inmediatamente se da cuenta de que va la película conciencial en este planeta. Y lo resume de la siguiente manera. Lo tremendo se aprende enseguida. Lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida. Lo hermoso cuesta la vida. Pues bien, hoy día lo que la humanidad en su conjunto nos empezamos a dar cuenta es que efectivamente, que ha sido así. Que en nuestro proceso conciencial lo hermoso lo estamos como ignorando. Y que lo que nos ha ayudado hasta ahora para impulsar nuestro proceso conciencial ha sido lo tremendo, ha sido el sufrimiento. Pero hemos llegado ya a un punto en nuestro proceso evolutivo que decimos no. Ahora ya me he dado cuenta de que va esto. Ahora ya lo que empiezo es a requerir en mi proceso evolutivo y conciencial no experiencia de sufrimiento, que en libre albedrío yo he elegido. Eso reconocerlo es durísimo, que yo en libre albedrío he elegido. Y ahora en otra vida. En esta o en otras muchas vidas. Y sin embargo ahora ya la vía que yo utilizo es la vía del placer, del gozo, de la libertad, totalmente distinto, Ángel. Podríamos decir que todo eso, recordarlo, porque decirlo más de una vez no pasa nada tampoco, ¿no? Eso todo es como volver a la casa del Padre o volver en busca del árbol de la vida y de la vida, del bien y de la vida. El regreso al paraíso. Donde no existe la muerte. Efectivamente. Entrar en ese proceso de reflexión. Y ese proceso es un proceso también, hablando de cosas prácticas, la superación de la experiencia dual, la práctica de la síntesis, la práctica de la superación del sufrimiento, dándote cuenta que el camino del bienestar exterior no te conduce sino al mismo sufrimiento. A mí también me gusta hablar de, dicho de alguna forma, la diferencia que es un estilo de vida dirigido a sumar, de un estilo de vida dirigido a restar. Hasta ahora hemos vivido por un sistema de creencias, pensando que la felicidad y la plenitud de nuestra vida se alcanza por la suma. Tener, acumular, retener, competir, programar, controlar. Y hoy nos empezamos a dar cuenta, Ángel, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sí, de que no. Que eso no es, afortunadamente se están dando cuenta. de que eso no conduce a la plenitud. A nada. Y lo que estamos sintiendo en nuestro interior es que no, que lo que tenemos que hacer precisamente es restar. Desalojarnos interiormente y desapegarnos exteriormente. La vía del compartir, la vía del dar, la vía que tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, la vía que no va para controlar y programar, sino que lo que confía en la vida y fluye, y fluimos en la vida, en un vivir viviendo. Y eso es lo que está actualmente la humanidad. No solamente tú y yo, sino la humanidad en su conjunto. Es el camino ahora en el que estamos entrando. Es una nueva conciencia, es una nueva forma totalmente distinta de ver el mundo y desde luego son ojos nuevos para un mundo nuevo, dándonos cuenta de que ese mundo nuevo ya está aquí y lo que necesitamos son simplemente los ojos para verlo, simplemente los ojos para verlo. Y eso te llena de paz, una enorme paz. También, Emilio, esta crisis organizada nos lleva a comprender muchas cosas de esas.
porque el que se compró el piso, la casa, no sé qué, no sé cuánto, voy a trabajar un poco más, trabajando toda la vida, al final descubre que todo eso es del banco y dice, bueno, ¿y de qué me ha servido todo esto? Cuando lo que me hacía feliz, lo que me hace feliz es estar de esta manera o de la otra, como tú quieras estar. Pero crisis, no como te diga la creencia, que eso forma parte también de esta crisis, lo hemos hablado también en este programa, por supuesto que es provocada, por supuesto que forma parte de una manipulación, pero lo que tenemos que ver es el iceberg en su conjunto, y curiosamente, con independencia de los manipuladores y de los provocadores de la crisis, lo maravilloso es que la crisis tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro desarrollo conciencial y evolutivo. No porque lo pretendan los manipuladores, no, pero objetivamente es así, porque la vida es un milagro. Es que esa es la maravilla, que la vida es un milagro, y con independencia de lo que pretendan o dejen de pretender, todo, yo soy muy pesado con esta frase, pero es que es verdad que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es y acontece, y esta crisis tiene su porqué y su para qué perfecto en el momento justo, además, de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Ahí entran todas las contradicciones del ser humano, todas las contradicciones que traemos arrastrando desde siempre, ¿no? Todo, nuestras ilusiones de querer ser, de querer tener, de quererte, párate un poco, ¿no? Párate, el tema de las enfermedades. El tema de la enfermedad, claro, tú dices ahora mismo que la enfermedad es algo que viene a avisarte de que has roto tu equilibrio de no sé qué, no sé cuánto, y que tienes que recomponer las cosas, y eso a la gente le suele... Sí, la gente lo único que piensa son pastillas para quitarse el dolor. Claro, porque dice, eso no es lo lógico. A mí lo que me han contado toda la vida es que es el catedrático el que sabe. Bueno, efectivamente. Y la inclinación, ¿no?, que cada vez tenemos más seres humanos a lo que, por llamarlo de alguna forma, a mí me gusta llamar una vida sencilla. Cuando se conecta con nuestra divinidad, cuando nos damos cuenta de que ya tenemos dentro todo lo que antes aspiramos a tener fuera, de una forma natural y espontánea, la vida se simplifica mucho. Y a mí me gusta repetir la celebérrima frase de San Francisco de Asís, que hago absolutamente mía, y que consciente o inconscientemente hoy día miles de millones de seres humanos están haciendo suya, y es aquello de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Eso también es una práctica de conexión con nuestra divinidad, y eso solo sucede cuando empiezas a darte cuenta de que tienes dentro lo que antes buscabas fuera, en esa vía de la suma que no nos conduce a la plenitud, sino que nos conduce a un ritmo de vida absolutamente loco, a un ritmo de vida trepidante, donde se pierde la conciencia, donde no ha lugar nunca al silencio, donde no ha lugar nunca al encuentro con uno mismo, y lo que empezamos a percibir es que la vida sencilla es una vida que te reporta tranquilidad, que aquieta la mente, que te permite ese encuentro interior y que te permite tener esos ojos nuevos para darte cuenta, Ángel, de que la paz ya está aquí, que es algo que cuesta mucho trabajo a la mente aceptar, mucho trabajo, que la paz ya está aquí. El darte cuenta de que no hay nada en el mundo, no hay nada en el exterior que no tenga su porqué y su para qué. Que la realidad es que ya todo es, y nosotros mismos somos todo lo que nuestro corazón pueda anhelar. Y que la paz, por tanto, no hay que traerla, no hay que alcanzarla, es que ya está aquí. El entender que esa experiencia que está viviendo esa persona, la experiencia que sea, la está eligiendo él, la está creando él, en función de su proceso conciencial y evolutivo y para el desarrollo de ese proceso. Cuando eso lo interioriza, cuando eso lo ves con mayúscula, con esos ojos que necesitas para verlo, te das cuenta de que la paz ya está aquí, y que la paz impregna todo, y que no hay que alcanzar nada, que no hay que luchar por nada, y que lo único que tenemos que hacer es vivir y fluir en este milagro que es la vida. Es genial eso. Es genial. Es la vida. Es sencillo, lo que pasa es que eso pudiéramos decir que llevan diciéndonos muchísimos años. Los seres humanos también somos poco creyentes, ¿a mí me entiendes? Tú me estás hablando de algo, podrías decir no a ti, sino al mensajero, ¿no? Al mensajero de turno de siempre, ¿no? Tú me estás hablando de que yo siento algo dentro de mí que no sé cualificarlo. Y tú me dices, eso que tú sientes, ese es mi jefe, está arriba, y yo soy su representante. Y tienes que hacer todo lo que yo te diga para conseguir tú esa felicidad. Y desligarse de todo eso para encontrarte después con tu puñetera realidad de que el Padre y el árbol del bien y todo eso está dentro de ti. Eso tan sencillo y tan barato. Se acabaron los intermediarios, Ángel. Se han acabado los intermediarios. No se necesita intermediarios para conectar con nuestra divinidad. Se han acabado los maestros. Se han acabado los guías. Lo único que estamos es en un proceso colectivo de recuerdo de lo que somos.
es colectivo además. Si lo importante no es lo que hablemos tú y yo, si eso no tiene, lo importante es que tú y yo aquí compartimos una experiencia que son las tuyas y las mías, pero lo de menos es que sean tuyas o mías, porque de hecho no son ni tuyas ni mías, claro que no. Son la conciencia de la humanidad, claro, en su proceso evolutivo que se expresa. A finales del 2013 vi una película, que es del 2012, El ala de las nubes. El ala de las nubes, que es una película preciosa que aconsejo por muchos motivos, pero a lo que lo traigo a colación es porque hay una especie de pugna en el siglo XXII entre un sistema que se llama la unanimidad y un movimiento que se llama la unión. Y dice, oye, la unanimidad y la unión, ¿cómo se pueden confrontar si es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque la unicidad es la unicidad y la unanimidad es otra cosa. Es decir, curiosamente, la unicidad, ¿qué es lo que hay? Una vida, una conciencia, espíritu, amor, una única divinidad que se expresa a través de todos nosotros. La unicidad es diversidad. Es precioso. La unicidad es diversidad. No es unanimidad. Sí, porque no existe. No es uniformidad. Lo que sí está claro es que somos todos uno. Y lo que nosotros descubrimos, igual que los animales o los bosques o lo que sea, siempre hay un líder, siempre hay alguien que va delante. Siempre. Jesús siempre ha estado delante de nosotros. Viene el romano y dice, pues este se lo voy a quitar a ustedes. Este es el único hijo que tiene Dios, así, y además es Dios. O sea que lo que haga no vale. Pero que en esa María Ángel, cada cual está avanzando en la unicidad que se expresa en la diversidad. Cada elemento de diversidad está avanzando en algo distinto. Es decir, lo mismo, las personas que ven este programa pueden decir, oye, Ángel y Emilio están aquí aportando unas cosas valiosísimas. No, pero es que hay personas absolutamente anónimas que en su ámbito concreto, en la forma de hacer una tortilla de patatas, fíjate, en la forma de hacer una tortilla de patatas, están aportando también al proceso evolutivo de la humanidad cosas extremadamente importantes, aunque no aparezcan en YouTube, aunque no se les revista de... Se acabó, es que se ha acabado la época de los maestros y de los ascetas. Tenemos que cortar el programa, pero venimos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, queridos oyentes y televidentes, y hay que recordar que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Hola, Emilio. Hola, Ángel. Vaya tela ahora lo que viene, que son las preguntas de nuestras amigas. Ahora viene lo mejor. Es lo mejor por una razón, porque yo algunas veces lo digo. En el grupo de colaboradores y colaboradoras que tiene Confidencia en el Camarote hay un auténtico tesoro, porque todavía jamás han hecho una pregunta que sea discordante, ¿verdad? Dijo, pues no puedo estar de acuerdo con lo que dice, pero bueno. Pero lo que se intenta por todos los medios, que es que viene a expresar sus ideas a Confidencia en el Camarote, lo puede hacer con totalmente libertad y tal. Y entonces ellos preguntan para que todo eso se explique mucho mejor. Pero es un auténtico tesoro las personas que comparecen en Confidencia en el Camarote. Bueno, ahora llega el momento de las preguntas, y el primero que va a hacer la pregunta es Servando, nuestro amigo Servando. Vamos a ver, para tener una nueva conciencia, como tú antes has hablado, para tener una vida sencilla, que nos deje tener paz, ¿no deberíamos primero limpiar todas las emociones que tenemos y que están atrapadas y que no sabemos que están ahí? ¿Tú cómo piensas que se puede limpiar todas esas emociones? Sin duda ninguna, Servando. A mí me gusta compartir que lo que llamamos espiritualidad tiene una especie de fase previa, que es la humanización. Hay que humanizarse para conectar plenamente con el espíritu uno, con nuestra divinidad. Puede parecer una contradicción, pero no es así. Y tú lo has expresado de una forma sintética y que yo no puedo mejorar. En nuestro proceso vital, en nuestra vida cotidiana, nos hemos contaminado con muchas emociones, nos hemos contaminado con muchos sentimientos, fruto precisamente del aferramiento a nuestro yo físico, mental y emocional, y la pérdida de conciencia acerca de lo que realmente somos. Y esas emociones, esos sentimientos, esos miedos, esas cargas, esas autolimitaciones mentales están ahí en muchas personas. Y eso no se puede saltar. Es decir, esa realidad no es algo que en la que tú te puedas abstraer diciendo, no, pues ahora yo me convierto, entre comillas, en un ser espiritual y todo eso que hay se va a difuminar como por arte de magia. No, nada se difumina como por arte de magia.
Para conectar con tu divinidad tienes que encontrar también dentro de ti todo eso que tú acabas de resumir. Tienes que darte cuenta de todas esas emociones, de todas esas contradicciones, de todas esas autolimitaciones, de todos esos miedos. Y tienes que darte cuenta para aceptarlos, no para rechazarlos, no para darte contra la pared diciendo hay que ver que no valgo para nada. No, para aceptarlos. Observación y aceptación. Y la experiencia de mucha gente lo que pone de manifiesto es que cuando se observa eso, se observan esas emociones, se observan esos sentimientos, se observan esos miedos, cuando se observan y se aceptan como parte de uno mismo, que también han tenido su porqué y su para qué en el proceso que ha estado viviendo. Cuando se aceptan, poco a poco, paulatinamente, se disuelven, se produce la limpieza. Pero esa limpieza parte y arranca precisamente de la aceptación, del reconocimiento pleno que está ahí. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien. Jesús. Sí, Emilio, has hablado antes también del bienestar y del malestar. De ser nosotros mismos, también se habla de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero claro, te tienes que amar primero tú a ti mismo para poder amar a tu prójimo, es evidente. Pero ¿qué ocurre cuando para amarte a ti mismo puedes llegar a hacer daño a otra persona involuntariamente? Has dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, evidentemente. Bien, la realidad es que eso es lo menos evidente que hay. Es decir, porque en el día a día, en la conciencia que ahora con amor estamos agradeciendo y dejando atrás, hemos decapitado la frase por la mitad. Cristo Jesús lo dijo con rotundidad: ama al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, por arte de Birlibirloque, la segunda parte de la frase se ha diluido y todo el mundo habla de ama al prójimo. Pero no es ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, si a ti mismo te amas 1, al prójimo le amas 1. Si a ti mismo te amas 10, al prójimo lo amas 10. Si a ti mismo te amas 0, al prójimo lo amas 0. El amor a uno mismo no es egoísmo. El amor a uno mismo es conocerte a ti mismo. A mí me gusta llamarlo, como los primeros padres de la Iglesia, el endiosamiento. Conocerte a ti mismo, darte cuenta de tu divinidad. Y cuando te das cuenta de la divinidad, inevitablemente lo que encuentras dentro es amor. Y en ese momento, Jesús, te aseguro que es imposible que hagas daño a nadie. La persona que se ama a sí mismo, no el amor a sí mismo egoico, no, que se ama a sí mismo porque se ha reconocido en todo, también en esas emociones de las que lo vas observando. Te has reconocido en todo lo que eres, has conectado con lo que realmente eres. Y a partir de ahí, lo que empiezas a encontrar dentro es esa maravilla, que hay que llamarla amor, porque no se puede llamar de otra forma. De verdad, Jesús, no se puede entonces dañar a nadie. Porque si de verdad tú consideras que estás dañando a alguien, es una afición de tu mente. No estás dañando a nadie. Yo tengo una experiencia personal, vivo una experiencia personal en estos momentos, que no es cuestión ahora de contarla aquí, pero que vendría como anillo al dedo. Si quieres después lo hablamos con tranquilidad. No se daña a esa otra persona, al contrario. La mente puede pensar que se daña, pero realmente lo que se está produciendo cuando hay amor, lo que se produce es desbloqueo, lo que se produce es fin de autolimitaciones, ruptura de barreras, para la persona que está amando, para la persona que recibe el amor. De verdad, cuando uno se encuentra a sí mismo, cuando uno se ama a sí mismo, no se daña al otro. Aunque la mente a veces puede pensar que la experiencia es dañina. No, la experiencia no es dañina. Tiene su porqué y su para qué en clave del proceso conciencial evolutivo. Amigo Juan Legaz. Me vas a permitir que me ponga en el caso, en el lugar de alguien que va conduciendo su camión o va conduciendo su coche, y voy conduciendo oyendo este programa. Y cuando más entusiasmado estoy en las cosas que está diciendo, una avería. Se me para el coche y cuando voy a dar ese gran puñetazo encima del volante y soltar una diatriba, pues pienso que lo que estoy oyendo puede servir de algo. ¿Dónde está el porqué o el para qué de esta avería? ¿Cómo integrarlo desde el punto de vista positivo? ¿Cómo hacer una lectura? Y me planteo, o te llamo, así, lanzando la voz en grito al universo: Emilio, ¿qué hago para conseguir esto? Si es que en realidad hay que hacer algo. Si es que en realidad hay que hacer algo. Mira, el pasado viernes di una charla, el jueves en Jerez y el viernes en Cádiz. Y un amigo, yo no tengo vehículo, normalmente viajo en transporte público, pero aquí un amigo se ofreció a llevarme.
Y este amigo tuvo una serie de problemas, con lo que no me pudo traer después a Sevilla. Entre comillas, yo me quedé colgado, entre comillas, en Cádiz el sábado por la mañana. Yo no tuve ninguna duda, Juan, ninguna duda de que eso tenía su porqué y su para qué. Se lo comentaba a gente de Cádiz que decían, no, nosotros te llevamos. Digo, no, hay un tren magnífico, yo me voy al tren. Digo, pero es que no tengo ninguna duda de que al lado mía se va a sentar una persona que es precisamente el porqué y el para qué de que yo no haya podido volver en coche a Sevilla. Sé perfectamente que tengo que volver en tren porque allí se va a producir un encuentro. Se produce, ese encuentro se produce, Juan. Es que todo tiene su porqué y su para qué. Es que la vida es un milagro continuo. A mí me gusta decir que si las calles de cualquier ciudad están llenas de señales de tráfico, la vida está llena de muchas más señales. Lo que ocurre es que no las vemos, que nos empeñamos siempre en actuar con la cortedad de una mente que solamente mira eso, la punta del iceberg. Vuelvo al ejemplo, ¿no? A esa persona de tu ejemplo de la avería, esa avería tiene su porqué y su para qué. Y esa avería le va a permitir sin ningún tipo de duda ver una serie de experiencias que la estás trayendo a su vida en clave de su proceso conciencial evolutivo. En lo grande y en lo pequeño, en lo importante y en lo insignificante. No hay excepciones, no hay excepciones. Muy bien. Amiga Cristina. Sí. Vamos a ver, Emilio. Estoy intentando ponerme un poco en la cabeza de muchos oyentes y de muchos televidentes, ¿no?, que estén viendo el programa, y que obviamente está la contundencia y convencimiento con el que hablas, que indudablemente cuando uno te escucha, pues no alberga ningún tipo de duda. Lo malo, por decirlo, lo malo, bueno, por utilizar un término que tendríamos que utilizar, pero bueno, lo malo es cuando apagamos ese televisor o apagamos esa radio, ya dejamos de escucharte y el día a día transcurre. Una hora, otra hora, trabajo, niños, marido, mujer, lo que sea. Esa mente de la que tú has estado hablando, permanentemente con pensamientos de ayer, de hoy, de mañana, de tengo que hacer, tengo que tal, ¿vale? ¿Tú qué podrías aconsejar para quietar un poco esa mente? Yo puedo aconsejar, Cristina, sin dar consejos, porque ni tú ni yo damos consejos, lo que tú aconsejas, la atención plena. Es posible la atención plena, es decir, es posible de que no solamente en ese momento que tú estás escuchando un vídeo, no solamente en ese momento que tú estás en silencio contigo mismo, sino después, en el ajetreo cotidiano, es posible que este estado de conciencia, este percatarse de las cosas, este percibir se mantenga. Perfectamente posible. Es simplemente un hábito. A mí me gusta hablar también mucho de los hábitos. La atención plena es un hábito que puedes meter en tu vida como un hábito. La gente me dice, Emilio, ¿tú cómo puedes comer solamente una vez al día? Digo, es un hábito. No como al mediodía y no me pasa nada, es un hábito. Es más, sé que como una vez al día porque tengo un hábito, que también sé que no tendría que comer ninguna vez al día, pero tengo ese hábito. Lo pongo como ejemplo de que nuestra vida está llena de cosas que son puramente hábitos, que no son realmente necesarias y que nos hemos habituado a ellos simple y llanamente. Pues bien, de la misma forma que hemos asumido como lo normal, el que cuando estás en tu trabajo, con tu familia, con tu amigo, en el ajetreo cotidiano, desenchufas de lo que realmente eres, es perfectamente posible adquirir el hábito de, en todo ese lío, entre comillas, no desenchufar de lo que realmente eres. La película Matrix, la primera parte, la de 1999, recordar el final. El final es que Neo, el protagonista, hace una llamada telefónica y sale volando. Neo en ese momento ha adquirido la capacidad de entrar y salir de la Matrix a voluntad. Y podemos, realmente es así, en esta Matrix en la que vivimos, podemos entrar y salir enteramente a nuestra voluntad. Mi práctica cotidiana es una práctica donde en el día a día, hombre, no voy a decir que en ningún momento pierda la atención plena, pero hay momentos del día en los que me salgo de la Matrix, lo que a mí me gusta llamar la quietud, silencio, meditación, encuentro interior, que para mí son las primeras horas de la mañana, y después me meto en la Matrix, como hace Neo, me meto en la Matrix. Pero en la Matrix nunca pierdo la conciencia de que es una Matrix, nunca pierdo la conciencia de lo que realmente yo soy, y cada acontecimiento, cada hecho que está delante mía, siempre lo miro, no por la punta del iceberg, sino el iceberg completo. Y eso, Cristina, es hábito. De la misma forma que te habitúas a ver todo en experiencia dual y la punta del iceberg, te puedes habituar a ver el iceberg completo y en síntesis, sin experiencia dual. Y tú de eso sabes mucho.
Emilio, tenemos que concluir. Me dicen los técnicos que nos hemos pasado un poquitín, pero bueno, que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Emilio, pues como siempre. Creo que... Después te paso la factura. Bueno, tú pásamela. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Y saludar a todos nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, los que no salieron en la televisión, pero que están aquí con nosotros. Agradecerles a todos ellos su participación y decir que estos programas son posibles. Regalamos los programas, regalamos las ideas, porque también hay personas que trabajan y que hacen su labor muy bien hecha, como nuestro amigo Israel Jiménez y como nuestro amigo Juan Prieto, que son los que llevan la imagen y el sonido de toda esta cuestión, y decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana próxima, donde mismo han sintonizado con nosotros, pueden hacerlo también la semana que viene. Hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.